Bienvenidos a Abolio a Lápiz. En este capítulo hemos hablado con Guillermo Buedo, especialista en metodologías activas y qué es la gamificación, porque igual tienes un concepto equivocado. Para este capítulo contamos con la colaboración de Café de Finca, un café de especialidad que está buenísimo y que os compartimos el código de descuento Boli o Lápiz 20. Bienvenidos a Abolio a Lápiz. Abolio a lápiz. Guillermo Buedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues muy bien. Encantado de estar aquí a compartir un ratito con vosotras. Totalmente. Es que además, fíjate, llevamos 2 días en Valencia y nos estamos enamorando de Valencia y estamos viendo que la gente de Valencia es ultra simpática y ha sido la primera conexión que he tenido contigo antes y he dicho, jolín, qué majo, qué guay. Aquí en Valencia somos así. Tenemos un carácter alegre. Al parecer sí, ¿eh? Es verdad que Gandía Sor nos hizo mucho daño con los nanos, los tetes, pero bueno, hay gente muy maja también. Que de hecho, además, vamos andando por la calle y vamos diciendo, ese ha dicho nano, ¿no? Lo ha dicho, Sí, ¿no? sí, seguro. Claro, a los de Murcia, a los de Madrid, los que venimos de fuera es como, qué raro, Lo ha ¿no? dicho, lo ha dicho, seguro, seguro. Bueno, y los de Murcia igual, ¿eh? Los de Murcia en el momento que escucha Nacho dice, lo ha dicho, también, lo ha dicho. También nos define mucho, sí, sí. Sí, sí, totalmente. ¿Quién es Guillermo Buedo? Bueno, pues Guillermo Buedo al final es un maestro más de este claustro, de esta comunidad educativa que conformamos todos. Un maestro un poco friki, ¿vale? Y intentamos sacarle ese lado positivo al friquismo que me caracteriza y poder llevarlo al aula y al final pues crear recursos, crear cositas, crear proyectos y compartirlos con el resto de comunidad educativa para que le pueda servir. Fíjate, cuando alguien dice, me considero un profe friki, que alguna vez me lo han dicho, creo que ya ahí se está definiendo como que ya es creativo. Una persona friki para mí ya es una persona que, bueno, sí, le gusta el anime, le gusta, no sé, todos estos dibujos que hay ahora, pero hay una parte de que en el momento que dices friki, dices, cuidado que este tío ya tiene algo de idea de creatividad y ya sabe crear algo. Sí, yo creo que al final la creatividad es, en la gamificación, por ejemplo, de la cual pues soy bastante asiduo, sí, es una de las piezas fundamentales y de las fortalezas de esos proyectos gamificados, esa creatividad, ese saber llegar al alumnado, meterlo en una aventura, es lo que más valoro yo y quizás sea una de mis fortalezas y de las que más llevo al aula, esa creatividad e intentar embaucar al alumnado por ahí. Pues fíjate, justo te iba a preguntar ahora, que es la pregunta que le hago a todos los docentes que vienen a Boli o a Lápiz, y es, ¿qué te hace diferente? Ya creo que me la acabas de definir. A ver, a mí me hace diferente, si nos comparamos un poco entre profes, esa creatividad, o digamos que una de mis fortalezas es la creatividad, pero al final lo que me hace diferente como profe es mi aula. Y creo que es lo que nos hace diferentes a todos y todas. Al final las características de tu alumnado, las necesidades que tiene ese alumnado, esas características de esa aula es lo que a ti te hace diferente. Y lo que quizá un año te puede servir, al año siguiente no. Porque cambia de centro, cambia de aula, el alumnado es diferente, las familias son diferentes, las necesidades de esa clase es diferente. Y al final tú lo que tienes que dar siempre es tu mejor versión, intentar estar siempre al pie del cañón, pero intentar adaptarte a esa clase. ¿Qué necesita esa clase? Pues voy yo desde mis fortalezas, esa creatividad, etcétera, a adaptarme a lo que necesita. Entonces, ¿en qué soy diferente? En el aula que me tengo que adaptar a esa aula como sea. Claro, fíjate, también cuando has dicho lo del reciclaje, ¿no? Que muchos profesores cuando hacen sus actividades, que yo como docente también tengo como mi top 3, ¿no? Por ejemplo, de actividades, luego llegas a otra clase y dices, jolín, que aquí no funciona tanto. Sí, y sobre todo la frustración que te puede crear el invertir. Como docente, ¿no? Como docente y como persona, sí. Invertir horas y horas de tu tiempo en crear cosas que tú crees que pueden ser impresionantes para tu clase y que de repente esos proyectos pues fracasen, ¿no? Primero es como un tortazo de realidad que te puedes llevar y luego además haber invertido mucho tiempo, muchas ganas, mucha energía y que veas que no hay una respuesta con el alumnado. Claro. Cuando estaba viendo cosas sobre ti, he visto que tenías una lista enorme de juegos, de gamificaciones en tu Instagram. ¿Qué es gamificar? Porque mucha gente lo concibe como gamificar es jugar. Sí. ¿Qué es gamificar? A ver, gamificar es un término amplio, es un término que podríamos estar aquí 3 horas hablando de la gamificación. A mí me gusta ponerlo en un ejemplo para que se pueda entender y que todos los que nos escuchen, nos vean, nos puedan entender. Al final el juego está presente en la propia palabra, en el término game, ¿vale? Gamificar, el juego está presente, pero gamificar no es jugar. Aprender jugando no es gamificar. Yo pongo siempre el ejemplo de un pasapalabra.
Tú estás con tu alumnado, hacemos un pasapalabra, jugamos todos, tenemos preguntas de capitales, preguntas de personajes, preguntas de cultura general. Juego al pasapalabra, lo pasamos bien, disfrutamos, se acaba el juego y a otra cosa. El ABJ, que es una metodología de aprendizaje basado en juegos, sí que tiene ese lado lúdico, ese lado de jugar, sí que tienes ese mismo pasapalabra, con su rosco, con su tiempo, pero las preguntas son con el contenido curricular que tú quieres meter, que tú has trabajado. Hemos trabajado los sustantivos, los adjetivos, pues ese rosco va a estar enfocado a eso que he trabajado en esa situación de aprendizaje o en lo que sea. ¿Qué es gamificar? Gamificar es coger la narrativa, los componentes del juego y llevarlos al aula. Si hablamos de ese pasapalabra, pues un ejemplo podría ser: nuestro alumnado está en una aventura, llega a la montaña de Erebor y en la puerta hay un pasapalabra. Si consiguen acertar 24 palabras, se va a abrir la puerta de la montaña, toda la clase va a ganar 100 gemas de oro y con esas 100 gemas de oro el alumnado va a poder invertirla en comprar poderes o lo que quiera. Es decir, meto los componentes de los juegos dentro de mi aula. ¿Es jugar entonces gamificar? No tiene por qué. Al final es utilizar los componentes de los juegos y, muy importante, una narrativa dentro de mi aula, hacer partícipe al alumnado de esa narrativa. El alumnado es protagonista de esa narrativa. Y los componentes del juego, que es donde tengo que tener especial cuidado en qué componentes elijo. No es lo mismo una clase de infantil 5 años que una clase de segundo de la ESO. La motivación extrínseca que voy a ver en puntos por comportamientos, etcétera, etcétera. Tengo que tener mucho cuidado en poder elegirlas, porque me puede llevar a todo lo contrario, a que haya ansiedad en el alumnado que no consigue, a que haya frustración porque mis compañeros, mis compañeras tienen y yo no, y voy a conseguir precisamente todo lo contrario. Esa competitividad, esos efectos nocivos que un proyecto mal llevado a la práctica me puede aportar. Y ahí sí que voy a tener un poco a compañeros del claustro, familias, etcétera, un poco encima de qué está pasando aquí. Pero si yo elijo bien los componentes, lo llevo de una manera correcta y sobre todo creo una aventura, una narrativa chula, el proyecto está destinado a triunfar seguro. Fíjate que también con el tema de la motivación que has dicho, ¿no? La motivación extrínseca. Se habla mucho de que en el alumnado tenemos que buscar esa motivación intrínseca porque es al final el motor que va a mover al alumnado con motivación, con esa dopamina, ¿no? Que es tan suculenta. Sí. Y al final esa motivación extrínseca, si la aportamos de una manera inteligente, puede ayudar a encontrar esa intrínseca. Claro, ese es el principal objetivo de la gamificación realmente. La gamificación, el núcleo principal de la gamificación es la motivación, el despertar las emociones en el alumnado, que el alumnado vaya a clase y diga ¿qué va a pasar hoy? ¿Para qué son esas gemas que ganamos el mes pasado y todavía están ahí en el panel y aún no las hemos utilizado? ¿No? Jugar con las emociones. Y ahí cuando hablamos de motivación, cuando hablamos de emociones, es cuando ya nos vamos a la neurociencia. Nos vamos a autores como Francisco Mora, nos vamos a autores como Martín Pinos, que tiene un libro de Con corazón y cerebro donde nos habla de esa neuroquímica, ¿no? que se despierta en el cerebro cuando entra la emoción, cuando entra esa motivación a raíz de la aventura. Y yo hablando con él, que es doctor, me aconsejó que leyera a César Milstein, que es un premio Nobel de Medicina, y donde él tiene un libro de juegos de aventura donde presenta proyectos gamificados. Y hace incidencia en cómo el alumnado, sintiéndose partícipe de una aventura, puede llegar de una manera mucho más efectiva al aprendizaje. Entonces, para mí, la clave principal de la gamificación es ese componente de narrativa de aventura donde el alumnado es protagonista y dejar un poco de lado ese tema de puntos por comportamientos, te quito vidas si te portas mal. No, porque tengo, como decía antes, tengo alumnado que es un alumnado disruptivo y yo no lo voy a corregir dando puntos, quitando vidas. Tengo que buscar otros mecanismos, otras maneras de llegar a ese alumnado. Si yo propongo componentes del juego, como los niveles, pero niveles en los que toda la clase va aumentando a medida que va avanzando en esa aventura, esos avatares, esas insignias, etcétera, etcétera, todo siempre a nivel grupal. La clase va avanzando, vamos yendo hacia adelante en esa aventura. Voy a conseguir que todo el alumnado se sienta partícipe y no se va a crear una brecha entre el alumnado que es modélico y va de 10 y ese alumnado a lo mejor que tengo en mi aula con necesidades educativas especiales, alumnado disruptivo, y adaptar siempre todo a todo mi alumnado para que todos y todas puedan ir en consonancia en ese proceso gamificado. Tú a tope. Tú a tope, si es que al final... Pero claro, sí que es verdad que llama mucho la atención un proyecto que no esté bien planteado porque va a potenciar todo lo contrario. Claro. Y entonces ahí sí que vamos a tener problemas y entonces esos proyectos sí que van a llamar mucho la atención
y la gente que a lo mejor no está tan de acuerdo con el tema de la gamificación va a decir, pero fíjate, es que solo es motivación extrínseca, es que son puntos, son vidas, no, eso es una economía de fichas. Entonces, claro, hay que tener muy claros los conceptos y sobre todo conocer muy bien mi aula, saber qué características tiene, qué necesidades tiene y adaptarnos a esa aula y crear una experiencia para ellos enriquecedora. Fíjate, yo creo que también la línea, ¿no? Es muy fina que separa lo extrínseco de lo intrínseco, ¿no? Muy fina, sí, sí. Al final hay que encontrar un equilibrio. Claro. Es decir, a todo el mundo nos encantaría que mi alumnado venga a clase con esas ganas, con esa cooperación de una manera intrínseca. Voy a cooperar, voy a ayudar, vamos a ser alumnos que tenemos esa motivación intrínseca de serie, pero la realidad luego en el aula es que muchas veces no es así. Entonces tenemos que buscar con ese equilibrio entre motivación intrínseca, extrínseca, que toda la clase pueda empezar a trabajar el cooperativo. Por eso un proyecto gamificado o cualquier metodología activa, ABP, aprendizaje de servicios, si no hay cooperativo, la verdad es que está destinado a fracasar cualquier proyecto. Entonces vamos a centrarnos en el cooperativo, en esas emociones, en ese querer aprender, en ese querer echar una mano y a partir de ahí, con esa base, vamos a meter los proyectos que mejor sean para nuestro alumnado. Y lo que me está transmitiendo también es que es como si fuera como un batido donde metes todos los ingredientes que son beneficiosos para el alumnado, la cooperación, bueno, la motivación intrínseca que consigues, la motivación del alumnado. Pero también veo que el motivo o el posible motivo por el cual el profesorado no se atreva es quizás por esa fina línea o por el tiempo quizás que puedan estar haciendo ese material. Muy posible. Yo me he pasado en formaciones o en algún evento con claustros que, claro, ven cosas, ven proyectos y dicen, esto es una pasada, esto es espectacular, pero claro, yo no tengo los conocimientos para hacer esto. Es por eso que al final el poder compartir como comunidad educativa para mí es fundamental. Yo ahora he hecho proyectos de gamificación, siempre los comparto, pero yo cuando empecé no tenía ni idea de esto. Entonces, al final, tú siempre has buscado inspiración, has buscado ideas y a partir de esas ideas tú has ido creando las propias. Hoy, pues mis recursos quizá puedan servir un poquito de inspiración a otros profes y dentro de un año o 2 años, esos profes que han empezado fijándose en cositas que yo podía hacer, pues van a servir y van a ser referentes de otros compañeros, compañeras. Al final, se trata de que como comunidad educativa no nos pisemos, no digamos que lo mío es lo mejor, lo mío está aquí, a quien le pueda interesar, lo pueda utilizar, que lo utilice, pero yo jamás voy a entrar a pisotear una metodología, no voy a entrar a pisotear cómo un profe, una profe da sus clases, porque al final lo que decíamos antes, cada profe conoce su aula, tiene sus fortalezas y va a intentar dar lo mejor para esa aula, pero yo no estoy dentro de esas aulas, yo no puedo saber qué es lo que mejor le va a esa clase, eso solo lo conoce quien de verdad imparte clases ahí y es lo que tenemos que respetar todos y todas como comunidad educativa. Completamente de acuerdo. Cuando haces una gamificación, me ha gustado mucho que hables de la narrativa, porque así, de esa manera, estás incluyendo al alumno de lleno. Estás haciendo un contexto real, pero bueno, real siendo lo real, lo imaginativo, ¿no? Que es la gamificación. Y cuando hablamos de la LOMLOE, hablamos también un poco de eso, de ese enfoque competencial, ese enfoque de contexto real. Ya, pero el contexto real no te dice en ningún momento si es el real o el real de mi juego. Claro. O de mi gamificación en este caso. Exacto. Al final todo parte de sus aficiones, de sus intereses. Yo puedo ser muy fan de series, de películas, etcétera, y decir, es que yo podría crear un proyecto con esta temática, esta narrativa, como hablábamos antes un poco del Hobbit, Señor de los Anillos, sería espectacular, pero sería espectacular para mí, pero no para mi alumnado. Mi alumnado puede tener otras aficiones, otros intereses, y al final es en base a eso a lo que yo tengo que adaptar mi narrativa. Al fin, la narrativa a mí es lo que más me gusta de un proyecto gamificado, porque al final es verdad que fortalece mi creatividad está ahí y puedes meter todos los giros que quieras, puedes jugar con esa aventura. Si ves que el proyecto decae a lo mejor un poquito en motivación, vas a meter algo que de repente la suba otra vez. Al final los proyectos gamificados empiezan con una idea, pero realmente hasta que no empiezan y vas viendo por dónde va, si está gustando, si no está gustando, qué componentes cojo ahora, pierdo motivación, pues cambio un poquito aquí. Al final son proyectos abiertos y lo que más me gusta, que tú tienes narrativa por un lado, componentes del juego por otro. ¿Qué componentes? Los que tú quieras. O más que los que tú quieras, los que tu clase necesita. Y en base a eso es cuando tu proyecto de verdad va a tirar para adelante, va a funcionar. Tira mucho para adelante. Qué guay. Cuando hablamos de metodología activa, la gente cuando habla de metodología activa también, bueno, hablamos de gamificación, hablamos del aula invertida, de todas estas... ha habido una corriente muy fuerte que ha dicho, sí, metodología activa muy guay, pero lo antiguo también vale. ¿Cómo intentamos meter lo antiguo y las metodologías activas en un mismo frasco? En un mismo... A ver, a mí, por ejemplo, que me gusta mucho la gamificación,
Lo bueno que tiene esta técnica de aprendizaje es que es totalmente adaptable a la metodología que yo lleve en el aula. Yo normalmente puedo utilizar la gamificación, pero esa no va a ser mi metodología. Claro. Mi metodología va a ser la clase magistral, porque mi fortaleza es la oratoria. Entonces yo, como soy capaz de tener a mi alumnado embelesando, mirándome y aprendiendo, yo voy a utilizar la clase magistral. Por eso yo nunca me voy a meter en un docente si utiliza la clase magistral. Es que me parece de quitarse el sombrero, y de hecho yo, si pienso en esos 3 profes o 3 profesoras que te han tocado la fibra, ¿no?, que todos tenemos, utilizar la clase magistral. Quiero decir, al final tú puedes llevar la metodología que tú quieras, pero lo bueno que tiene, por ejemplo, en este caso la gamificación, es que va a abrazar, se va a adaptar a esa metodología. Puedo dar mi clase magistral, pero tener de fondo una narrativa. Pero yo al final, dando la clase, la hago de una manera magistral. Cuando acabo una situación de aprendizaje, reciben esos logros, esa insignia, esos poderes, pero durante ese mes mi metodología ha sido, volvemos a lo que decía antes, la que yo realmente controlo y sobre todo la que mi alumnado necesita. Es como una caja de herramientas. Yo Claro. cuando hablo de metodologías activas y escucho a otras personas hablando de metodologías activas, al final lo concibo como qué importante es saber todas esas técnicas para cuando en un momento dado decir, vale, las características de mi alumnado son tan, tan y tan. Y entonces yo abro mi armario de herramientas y digo, vale, ¿qué necesito ahora? ¿O qué saco ahora? Exacto. Al final, metodologías activas es un abanico que tenemos ahí a nuestro alcance. Por eso también volvemos a poder compartir proyectos, poder compartir experiencias sin criticar nada, simplemente compartir. Y que cada profe, cuando tiene delante su aula, cuando ese mes de septiembre hemos hecho nuestras dinámicas de grupo, ya conocemos las características de mi aula, me voy a ese cajón que comentabas de metodologías activas. ¿Qué metodologías adaptadas a mis fortalezas voy a poder yo acercar a mi alumnado para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más efectivo y enriquecedor posible? Cuando me metí en tu perfil, flipé en colores de que había tantísima variedad de Harry Potter, de Pokémon, de fútbol. Había un montonazo de opciones que hoy, cuando estaba también echándole un ojo a todos, claro, me he podido meter en uno y podía yo jugar. Que eso es una cosa que me ha sorprendido mucho, de decir, jolín, está abierto para Sí. jugar. Sí, al final esos recursos que yo intento compartir son muchos de ellos creados con Genially. Entonces lo que me permite es, por un lado, jugarlo. Entonces un docente copia ese enlace, lo pega en su aula y el alumnado ya puede jugar directamente. Pero también me da la opción de poder guardármelo en mi panel y yo poder editarlo. Entonces, claro, ¿qué consigo con eso? Aparte de que otros docentes lo puedan adaptar, que si yo en mi aula, estoy en un aula de sexto y tiene un nivel en castellano, pero tengo alumnado que quizá tiene ACIS, que quizá tiene alguna necesidad educativa y quiero que juegue a ese mismo juego que están jugando todos, pero adaptado a su nivel, puedo conseguirlo también. Y de esa manera vamos a poder llegar a todo el alumnado, que es de lo que se trata, de dar lo mejor con todo el alumnado. Claro, la adaptación es facilísima. Porque Muy fácil. Al final, si tienes un niño que tiene quizás dislexia, lo puedes poner un poquito más grande. Exacto. Claro, la adaptación es… Exacto, tú juegas con eso, claro. Y creo, si no me equivoco, creo que entraría dentro del DUA, porque al final están haciendo todo lo mismo, solo que esa pequeña adaptación no está dentro de esa inclusión, ¿no? Exactamente. Al final, la inclusión es fundamental en nuestras aulas y vamos a tener alumnado que es muy fácil de motivar y que tiene unas características donde hagas lo que hagas va a estar motivado, pero la clave es cómo llego a ese alumnado que parece imposible que venga al cole con alegría, que venga al cole con ganas, que venga motivado. Pues precisamente este tipo de proyectos van un poco buscando esa motivación. Al final, lo que decíamos, gamificar, utilizar el juego, el ABJ, es elevar esa motivación de una manera exponencial para que todo el alumnado tenga esas ganas de aprender. ¿Eres profe también en universidad? Sí, desde este año, Universidad de Nebrija, ahí estamos impartiendo un par de asignaturas de 2 másteres, gamificación, juego, Flipped, o sea, pues un poco lo que decíamos antes. Todos tus conocimientos, todos tus proyectos, llevarlo a otros compañeros, compañeras. Exacto. ¿Y cómo ves las clases, o sea, los maestros y docentes que están impartiendo ese tipo de asignaturas? ¿Tú has llegado a mandarles alguna tarea relacionada con la gamificación? Quiero que me hagáis una gamificación para el próximo día de esto. Claro, al final, yo como planteo mis clases en la universidad es, para empezar, que todos somos compañeros. Es decir, me toca estar como profe, pero realmente soy un compañero más, que es como un poco cuando tienes la experiencia en unas oposiciones de ser tribunal, tienes aspirantes,
pero al final son compañeros y compañeras igual que tú y de hecho seguramente que conocen la ley mejor que tú y seguro que tienen proyectos mucho más chulos que los tuyos, ¿no? Entonces al final es un poco estar entre compañeros, compañeras. Para mí lo más importante en una universidad, dando un máster, es que la gente tenga acceso a los recursos, pero que también sepa crearlos, porque volvemos un poco a lo que decía antes. Tú puedes ver algo que está muy bien, pero realmente si yo no sé hacerlo, es algo que al final me va a crear un poco de... Sí, me encanta, muy bien, pero yo no sé hacer eso, ¿no? Entonces, siempre toda herramienta que vemos, todo juego que hacemos, todo proyecto, ideas que tenemos para gamificar, intentamos que haya un feedback ahí y que ellos creen cositas que luego les va a poder servir para sus aulas. Y además que es súper enriquecedor ver también como otros compañeros, tú de esa asignatura lo estás viendo. Jolín, mira lo que ha hecho este compañero. Claro. Jolín, mira lo que ha hecho aquel. Y te puedes enriquecer, ¿no? Un poco de todos. Claro, a mí me pasaba en el proceso de oposiciones que ves programaciones de compañeros y compañeras que son aviones, son impresionantes. Impresionante. Y dices, madre mía, esta programación es que me la llevaría directamente a mi centro y a esa persona me la llevaría también directamente a mi centro, que es un poco lo que ese proceso tiene de ver tantas experiencias, tantos grandísimos profesionales y que, bueno, están simplemente pasando por un proceso que hemos pasado todo el mundo y que ahora están en un lado y dentro de unos años estarán en este otro lado y también serán parte de ese proceso. Yo estoy ahora mismo en el lado opositor. Vale. Y cuando pienso en el presidente de tribunal o pienso incluso en el tribunal, hay una pequeña idea que me viene a la cabeza y es como, qué grande es esta gente y yo tengo que exponer. Y realmente es lo que tú dices, que al final somos todos compañeros, al final puede venir gente que sea ultra profesional. ¿Qué tal la experiencia de presidente de tribunal? Para mí la verdad es que fue muy enriquecedora, porque como te digo, me dio la oportunidad de conocer profes espectaculares y proyectos increíbles. Al final yo mi consejo para la gente que está opositando es, parte del tema, no puedes hacer nada. Quiero decir, Claro. es suerte de que me pueda tocar un tema que yo domino. Tema del supuesto práctico, un poco lo mismo. Yo he practicado, pero no sé qué supuesto me va a caer. Pero la parte de la programación, ahí sí. Ahí llevas tu tiempo trabajando, ahí llevas tu tiempo invirtiendo todos los conocimientos, todas tus estrategias dentro de una programación. Y ese día tú tienes que ser un ponente o una ponente. Claro. Tú ese día estás ante 5 compañeros, ante 5 compañeras, y tienes que vender ese producto como lo mejor que hay, sin pisar, como decíamos antes, otras metodologías, pero sí que mostrando que ese proyecto es el que esa gente quiere llevarse a su centro y a ti como profe te quiere llevar a su centro, ¿no? Entonces, al final, centrarse mucho en lo que llevas, no querer meter por meter, es decir, yo llevo una metodología y voy a centrarme en esa metodología, voy a contextualizar, voy a justificar por qué utilizo esa con ese alumnado y por qué no otra, ¿no? Siempre estar contextualizando cada paso que doy. Y esa para mí es la clave del éxito en la ponencia ante el tribunal, ¿no? El tú con seguridad en ti mismo y en el proyecto que llevas, estar justificando y contextualizando por qué esa programación es la mejor para esa clase, para ese alumno. Claro, para esa clase. Eso es importante, ¿eh? Para mí es lo más importante. Además, eso, centrarse en el alumno. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque las características de mi centro son estas. Exactamente. Es que para mí esa es la clave. Yo puedo tener ideas, proyectos gamificados espectaculares, llegar a un centro y si en ese centro nunca se trabaja en cooperativo, si las características de esa aula veo que hay muchísimo alumnado disruptivo, etcétera, no voy a ponerme a gamificar al segundo día. No, primero voy a pensar en otros aspectos, en esa motivación, en esa cohesión de grupo, etcétera, etcétera, y luego ya vamos a empezar a meter ya experiencias, pero cuando ya tengo la base más sólida. La base sólida. Cuando yo escucho a otros ponentes hablar sobre o sea, a otros compañeros, ¿no? Hablando sobre sus programaciones, claro, caigo en el error de decir, esto no es posible hacerlo, pero no. Ojo, no es posible hacerlo en mi aula. Claro. En mi aula. A lo mejor en la suya sí. Claro, es Y que ahí es donde tienes que abrir un poco la mente, ¿no? esa es la clave. Hablamos de metodologías activas, hablamos de Flipped Classroom. Sí. Flipped Classroom es una metodología espectacular, pero necesitas unas características de esa aula para poder llevarlo a cabo. Probablemente un alumno de primero o segundo de primaria pues está ahí que o hay muchísima implicación por parte de las familias porque vamos a enviar faena para casa, para que se lo preparen en casa y a lo mejor pues en primero o segundo, en mi aula de primero o segundo no es posible. Pero no voy a decir que esa metodología es lo peor, esa metodología no funciona, no. Dependiendo del aula que yo tenga, de sus edades, de sus características, si todo el mundo tiene en casa la posibilidad de buscar información y puedo enviar un vídeo con Edpuzzle. Quiero decir, yo al final voy a jugar con
esas características de mi aula y elegir abrir ese cajón que decíamos, Flipper, me cabe, pues voy a utilizarlo en un proyecto, perfecto. ¿No me cabe? No pasa nada, quizá el año que viene pueda utilizarlo. Quiero decir, va a depender de aula que tengas. Y ¿recomendarías utilizar, porque muchas veces he encontrado mucha controversia respecto a esto, ¿recomendarías utilizar una metodología e ir a tope con ella o recomendarías en una misma programación utilizar diferentes? Pues ahí yo creo que depende del docente. Es decir, de esas fortalezas que tiene el docente y de cómo se siente cómodo ese docente con una metodología o con otra. Si yo soy un docente, que me siento cómodo utilizando el aprendizaje basado en proyectos, veo que funciona genial, puedo empezar así y el curso me va a ir diciendo si a lo mejor ahora cabe un proyecto gamificado o si a lo mejor esta situación de aprendizaje voy a utilizar aprendizaje de servicio. Es decir, al final el curso me va diciendo si puedo introducir, si no me funciona puedo quitar, puedo sustituir. Vale, Es decir, ahí es un poco ese día a día, ese curso lo que me va a mí diciendo, vale, puedo meter esto, mejor quita esto, esta metodología me va a funcionar muy bien. Conocer tu aula y adaptarte a ella. Qué bueno. ¿Y la parte de evaluación? ¿Qué puedes decir? Por ejemplo, en este proyecto de gamificación que llevo al aula, para mí la gamificación es una narrativa, una aventura, esos componentes del juego, pero jamás voy a evaluar con la gamificación. No me voy a centrar en los niveles que tiene el alumnado, en el juego, en lo que han conseguido, en esas recompensas. No, yo para mí, por ejemplo, si trabajo por proyectos, es en esa metodología donde yo voy a meter esa evaluación, con mis listas de cotejo, con mis dianas de autoevaluación, etcétera, etcétera. Pero muchas veces pensamos, claro, es que la gamificación, ¿qué pasa? Que los que tienen muchos puntos Claro. sacan mejores notas. Para nada, o sea, vamos, nada más lejos de la realidad. Entonces, esa otra metodología es la que a mí me va a nutrir de esa evaluación. Una evaluación sumativa, formativa, pero, ya te digo, utilizando siempre instrumentos que sabemos que funcionan con el alumnado. Claro, al final siendo esta metodología activa una herramienta, luego por otro lado es donde tú haces la evaluación o puedes hacer la evaluación dentro de la gamificación. Exactamente. A ver, al final, yo siempre lo he expuesto de esta manera. Yo llevo una metodología, clase magistral, aprendizaje basado en proyectos, trabajo cooperativo, aprendizaje de servicio, y la gamificación es como externo a eso. Vale. Es decir, es un envoltorio de esa metodología. Es algo que sirve para motivar al alumnado, para que tenga una narrativa, una historia, somos aventureros, ahora hemos ganado estos componentes, ostras, qué guay. Pero al final, la metodología principal es otra. Claro. Y la gamificación está como envolviendo a esa otra metodología. Envolviendo a eso. Exacto. Qué interesante. Pues yo voy a recomendar a la gente que haga tus formaciones porque creo que, bueno, ya me han soplado por el pinganillo que son una pasada, que exponen muy bien la metodología activa. A ver, siempre intentamos que sea muy práctica también. Yo siempre en las formaciones que hago intento que la gente, aparte de que sea visual, intento que las formaciones tengan ya un gen gamificador, es decir, que la propia ponencia o formación sea un proceso estemos gamificado, haciendo eso, ¿no? que los que asisten o las que asisten vivan la gamificación desde dentro, porque siempre va a ser mucho más fácil aprender desde dentro y siendo yo partícipe. Y sobre todo, como digo, dar a conocer herramientas que me van a ayudar en el aula, que a veces pienso que hacer cosas es cartas, etcétera, es como súper complicado. Y te das cuenta que no, que al final, como todo, exponerse. También digo una cosa, que quiera gamificar, que se prepare para preparar recursos, para preparar Horas. materiales y echarle horas, como cualquier otra metodología. Quiero decir, al final hay que dar lo mejor de ti mismo, utilice la metodología que utilices. Y hay que invertir ese tiempo y esos conocimientos en preparar esos recursos. Pero creo además que la recompensa para el maestro creo que es muy buena, porque al final, después de todas esas horas de trabajo, creo que puedes ver unos resultados muy chulos, muy guay, y los alumnos se lo pueden pasar muy bien. Claro, al final volvemos a César Milstein, convertir en una aventura el proceso de enseñanza-aprendizaje para el alumno, para la alumna. Ellos piensan que no, ellos piensan que están jugando, que son parte de una aventura, pero realmente lo que estamos haciendo es meter todos los conocimientos que tenemos que meter. Y también te digo una cosa, hay momentos de clase magistral, hay momentos de voy a dar algo, silencio, que todo el mundo me mira a mí, esto es muy importante, no vais a entrar en esa montaña si no sabéis esto, así que todo el mundo me mira a mí y vais a prestar atención. Quiero decir que al final es también un equilibrio. Yo no voy a estar todo el día jugando, no voy a estar todo el día con esos componentes, eso está ahí, pero luego tengo mis momentos de clase magistral. Al final es como una combinación perfecta de metodologías, de maneras de dar la clase, pero que, como decimos, mi aula me va a exigir cuáles son las idóneas. Qué importante, ¿eh? Saber Importantísimo, sí. un poco de metodología activa y un poco de todo.
Te voy a agradecer muchísimo, muchísimo la entrevista. Creo que ha sido una pasada, creo que ha dado unas pinceladas muy, muy, muy valiosas para el que la escuche y te voy a desear muchísima suerte para las siguientes ponencias, para los siguientes recursos que están por venir, porque tienes un montón. Sí, sí, la verdad es que ahora, pues bueno, es verdad que la gamificación cada vez está más en las aulas y sobre todo estas ponencias sirven para definir bien los conceptos, ¿vale? Hacer un Kahoot no es gamificar. A mí me pasa en muchos claustros. No, yo ya gamifico si hacemos Kahoot los viernes. Claro. No, eso no es gamificar. Eso es aprendizaje basado en el juego. Quiero decir que la gente primero sepa bien lo que es Gamificar. y a partir de ahí pues poner al alcance recursos, materiales y quien se quiera lanzar, pues bueno, aquí estamos para echarnos una mano que al final como comunidad educativa de eso Estamos se para debería eso. tratar. Exacto. Exactamente. Pues Guille, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad. Muchas gracias. Nada, a vosotros.